Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Noticieros Canal 7, pero ahora en este lado del foro para dar paso a Código 7, nuestra emisión semanal, ya para cerrar precisamente esta semana informativa como una tradición en el análisis de los temas más importantes, más relevantes de los últimos días, acompañado de mis compañeros periodistas y comunicadores. Y hoy es un día inédito, este viernes 1 de mayo de 2020. Es decir, es un panel inédito en este día, en esta fecha. Nunca habíamos tenido un panel de conductores así. Es la primera vez y seguramente lo vamos a disfrutar mucho. Espero que usted lo disfrute muchísimo. Quiero saludar primero a mi compañera Paulina Rodríguez y darle la bienvenida de regreso. Pau, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Ay, muchas gracias, Miguel. Pues bien contenta de tener la oportunidad de platicar con ustedes y por supuesto extrañaba también dar un mensaje al auditorio porque todo viene de parte de una retroalimentación, de que se comunican a los diferentes espacios que tenemos en Canal 7 y entonces todo el trabajo que se hace aquí es con gran amor. Muy bien, Pau, pues bienvenida siempre, lo sabes, te queremos mucho y estamos completos. Por supuesto, Karina Iloardo, quien nos ha acompañado estas últimas semanas, y hoy también, y por eso es este panel inédito. Primera vez que estamos Perdón, Miguel. así. Súper contenta, de verdad. He tenido la oportunidad de estar por separado con cada uno de ustedes, pero estar juntos hoy me da mucha alegría. Y por supuesto que será un programa buenísimo el de esta noche, así que le invitamos, como cada viernes, desde hace algunos días que he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, a que se quede con nosotros, porque vamos a tocar temas, ya lo sabe, de interés, que han dado mucho de qué hablar en esta semana, así que no se lo pierdan. Y Luis de Regil, por supuesto, cerrando este panel. Luis, como siempre. Hombre, compañeros, amigos, excelente. Pues al llamado, siempre a la orden de Código 7 en este 1 de mayo. Bien, muy bien, ya estamos estrenando. ¿Llevas ¿Cuántos días nos falta para que termine el año, Luis? Nada más prácticamente con gusto hacer este mes de mayo, porque bueno, el 31, si todo marcha bien, bueno, pues saldremos de este tema, ¿no? Esperemos. Hay dudas ya en muchos grupos. Se dice desde ahora que se podría estar especulando de alguna u otra forma con la fecha para regresar a la actividad normal, bueno, paulatinamente, pero ya estaremos viendo, estaremos informándole todos los avances en cuanto a esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, que ha causado mella a nivel mundial y San Luis Potosí no es la excepción. Pero hoy vamos a empezar, también tocaremos ese tema, pero hoy vamos a empezar enviando una felicitación muy grande, muy sentida, querida, a todos los pequeños y pequeñas que no les digo que nos vean, porque es un horario ya muy tarde para que los pequeños estén, pero a sus papás que les puedan pasar el mensaje, el recado, y que sepan la importancia que tienen, por supuesto, para la sociedad en este momento de su vida y la importancia que tienen para el mundo y para Noticieros Canal 7 y, por supuesto, para Código 7. Se ha hablado, compañeros, compañeras, en los últimos días sobre los detalles o las reacciones o las consecuencias que ha tenido el aislamiento, la sana distancia que las autoridades sanitarias han marcado, han establecido para evitar precisamente que se propaguen los contagios del COVID-19. Y esto ha generado en ciertos grupos la violencia intrafamiliar. Se ha desbordado, ha incrementado en diferentes porcentajes de acuerdo al grupo al que se pertenezca. Hemos hablado de este tema sobre la violencia contra las mujeres y ya hay testimonios de ello. Pasa esto también con los niños. Generalmente, y se lo digo con toda certeza porque lo hemos vivido en los periodos de vacaciones, cuando la gente se comunica con nosotros y quiere denunciar, o la propia autoridad tiene datos ya establecidos de denuncias que hay violencia contra pequeños. ¿Por qué? Pues porque permanecen más tiempo en casa. De esto vamos a hablar hoy, de Día del Niño, desde varias perspectivas. Y estuvimos con la autoridad, mi compañero Germain Santos hizo una entrega sobre este tema ante el responsable prácticamente de velar por los intereses de los niños, las niñas y los jóvenes en San Luis Potosí.
El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en San Luis Potosí, Miguel Cardosa Mora, afirmó que, por el aislamiento social generado por el COVID-19, el caso de atenciones no ha aumentado exponencialmente. No hemos visto un crecimiento exponencial, realmente como ustedes ven, las oficinas están funcionando, están abiertas al público, entonces por las funciones y atribuciones que tiene esta dependencia, la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes cuando son vulnerados sus derechos, pues es permanente, es todos los días, entonces el trabajo ha continuado de una manera estable. Cardosa Mora informa que reciben de 5 a 6 peticiones de investigación de trabajo social por día y en el periodo de marzo hasta la fecha han puesto a disposición de la Procuraduría a 5 infantes, sobre todo recién nacidos, esto por negligencia de los padres. Nos llegan alrededor de 5 o 6 peticiones de investigación de trabajo social por día. En este periodo, desde el 20 de marzo a la fecha, nos han puesto a disposición a 5 niños y niñas por alguna situación, sobre todo en los hospitales, recién nacidos. Miguel Cardosa dijo que su trabajo es buscar dentro de la red familiar quienes pueden hacerse responsables de los infantes, esto para no llegar hasta la última instancia de disponerlos en albergues. Pues buscando de una manera muy ágil las redes familiares, cosa que ha sucedido y en pocos días reintegramos, que ese es el objetivo, a esos menores al entorno familiar, porque recordemos que los albergues pues es la última instancia. Cardosa Mora puntualizó que su trabajo es permanente, por lo que la gente puede acudir a las instalaciones, ya que hay personal que hace guardias escalonadas, esto para evitar la aglomeración, y quienes siguen brindando su servicio. Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Bueno, ahí están las declaraciones de Miguel Cardosa Mora, este funcionario que asegura que no hay al menos nada en el papel, nada establecido o nada confirmado por parte de alguna familia o de alguna persona que vaya a las oficinas a levantar un testimonio, una denuncia o ante otra instancia. Ellos no tienen conocimiento de nada durante esta temporada. ¿Qué opinión te merece esto, Paulina Rodríguez? ¿Será creíble? Bueno, yo creo que podríamos ampliar un poco el panorama, no solo dejarlo que una autoridad local nos quiere decir como para tranquilizarnos. Al final del día, México ocupa el primer lugar, y esto en cuanto a las agresiones para los infantes, bueno, para los menores de 14 años, también los homicidios para este mismo sector poblacional. Y es ahí donde se revela la verdad, ¿no? Tan solo a final de 2019 se hablaba de que en México había como 4.5, en cifras oficiales, 4.5 millones de infantes que habían, bueno, su familia o alguna persona cercana a ellos denunciaron el abuso sexual. Pero siempre se habla de que hay cifras que quedan volando, ¿no? Que hay algo que no se dice, que algo que no se vuelve que no llega hacia las autoridades y que solamente se expande o se hace de conocimiento el 2%. Entonces, cuando sabemos que puede haber un 98% oculto, es donde nos preocupamos. De igual forma, hay algunas evaluaciones, hay algunas revisiones cuando se indaga en los adultos, y una cifra muy considerable también en el país que fue consultada en cuanto, insisto, ya personas que han avanzado en su vida, bueno, reconocieron, parece que fueron como 7 de cada 100, que ellos sí tuvieron algún tipo de agresión durante la infancia. Entonces, a veces eso es algo que a muchos no les cae el 20, y se van dando cuenta conforme crecen, eso no era normal. Claro, eso no era normal. Después de muchos años hemos sido ejemplo en muchos casos, en muchos temas en nuestro estado, lamentablemente, y vaya que personajes importantes de ciertos grupos han estado inmersos en ello, y específicamente hablando de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Luis R. Gil, hay cierta pues incongruencia en estos momentos de poder tratar de llevar como dice Paulina Rodríguez, una vida normal y darte cuenta más adelante que no era así la situación. Y ese es el problema, que se normaliza la violencia en ciertos grupos, ¿no? De hecho, conocemos, y lo han dicho las autoridades a lo largo prácticamente de cada administración o especialistas, conocemos las cifras, los datos.
a veces la sociedad y las autoridades de manera conjunta pues van participando y van paliando de alguna manera el problema, ¿no? Es cierto, de hecho, en la semana pasada y esta que está concluyendo, recibimos llamadas de nuestro auditorio, de hecho 2 recuerdo muy bien, que hacían, y qué mejor aparte de que las cifras y los datos estén, pues el palpitar la opinión en este caso el televidente o de las quejas o motivos que trae el ciudadano potosino, y había una llamada donde hacía inédito, le dice, más allá de lo que estamos viviendo, los niños están viviendo algo especial, un fenómeno diferente, ¿no? Donde pues se tenía que quedar prácticamente en casa con una convivencia cotidiana que no la tenían, a veces tener a los padres juntos, que qué bien, había un momento cuando arrancó este tema de la contingencia, de quedarse en casa, dice, estamos disfrutando muy bien en familia, pero luego, después de ese periodo de gracia, de pasarla bien, dice, bueno, ¿y después qué va a pasar? Prácticamente venía la violencia, de hecho, había un incremento interesante a nivel nacional de bebidas alcohólicas, ¿no? También, bueno, decían este tema de lo que va ligado, el tema de la convivencia, el tema también psicológico, el estrés, el comportamiento de uno mismo. Había veces que, bueno, también el tema, en este caso, de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y el comportamiento que hoy en día, tal cual, el fenómeno a lo mejor el que estamos viviendo generacional, no está acostumbrado a estar tanto tiempo en una casa y conviviendo de manera continua. De hecho, y lo voy a comentar tal cual, decían, en caso de los esposos, decían que los maridos, es como, disculpen, pero decía, es como la bolsa de la basura. Decía, a las 11 de la mañana ya apesta, hay que sacarlos, ¿no? Y dices, es que sí, hay un momento, estamos acostumbrados, un momento que estamos en una hora y nos tenemos que ir, ¿no? Y eso a veces hasta por convivencia, de salir, ¿no? Pero imagínate a un núcleo cuando las casas habitacionales en ocasiones son muy reducidas. Imagínate y de hecho también hacían hace como un año, con esto doy pauta para ti, Miguel, y a Karina, donde decían que los espacios habitacionales tenían que tener ciertas áreas de recreación, ¿no? Y ahora no los tienen. Por ejemplo, un patio, y eso le llaman un patio cuando es de 1x2, y eso es parte de la convivencia, eso ¿no? es simplemente para cumplir los requisitos, sí, nada ¿no? más, pero dices, y aquí está el problema, ¿eh? Sí, ahí está por el problema. supuesto. Y qué triste, Karina, porque si un adulto, ya sea sobre todo lo hemos visto en los casos de mujeres violentadas, para un adulto es difícil el poder acercarse a la autoridad y denunciar. Imagínate para un niño que puede estar sometido, exacto, ya sea por ambos padres, o padre y madre, refiero, o por el papá o por la mamá, y que alguno esté también sometido hacia ese yugo, exacto, ¿no? Y es que me ganas el comentario, justamente allá iba. Siempre las autoridades nos hablan cuando son informes de gobierno, cuando son este tipo de informaciones que tienen que salir a hablar de números y hablar de estadísticas. Yo creo que la mayoría de la gente en casa siempre estará en desacuerdo con los resultados que dan las autoridades. Siempre se habla de niveles bajos de delincuencia. Actualmente se habla, y han salido personajes potosinos de la política a decir que la violencia, que la inseguridad va a la baja y no pasa nada en San Luis Potosí. ¿Cuántos autos se han robado? ¿Cuántas casas han entrado a robar? Bueno, siempre los números son muy diferentes a lo que la realidad sucede. Es el caso justamente de esta situación, hablar de la violencia, hablar de las mujeres que han sido asesinadas, porque ha ocurrido a nivel nacional, justamente por lo que comentamos, por el alto estrés en el que estamos sometidos, el estar en contacto, como lo menciona Luis, estar en contacto constantemente con las mismas personas, que llega un momento en el que se suma el estrés, se suma posiblemente el hacinamiento, se suma este tipo de situaciones y la bomba explota. Entonces, ¿cómo le va a hacer un niño? Y eso iba a decirlo. ¿Cómo le va a hacer un niño para salir a denunciar si no tiene apoyo de papá o de mamá, si no tiene apoyo posiblemente de un vecino, de un tío, que ahora puedan salir a apoyar en estos casos? Realmente yo creo que las cifras que dan las autoridades en cuanto a la violencia hoy, en este momento hablando de pandemia, yo creo que no son las correctas ni son las ciertas, ¿no? Y también por el otro lado, ¿no? La cultura de la denuncia también hemos visto que ha crecido, pero muy, muy poco. Sí. La gente no está acostumbrada a denunciar, no se anima a entablar un proceso, y esto, pues por supuesto, también desmerece mucho la actuación de la autoridad. Vamos a una pausa, es la primera de la noche en Código 7, tenemos más del tema, es el Día del Niño desde diferentes ángulos.